Muy buenas noches, bienvenidos a un programa de Interfase que realizamos junto con el amigo Ricardo Nievas. Esta noche les proponemos un tema interesante, actualizado, actualizable permanentemente y que transita por las dos facetas de la temática de la gestión del riesgo. Estamos hablando también del safety, del security. Y para ello tenemos un invitado que ya estuvo con Ricardo en su momento entrevistándose y que tenemos el gusto de recibir nuevamente. Estoy hablando del licenciado Andrés Cubillas, a quien presento ahora y le pido que nos salude. Andrés, muy buenas noches, bienvenido a Interfase. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Un gusto realmente contar contigo, con tu especialidad, eres licenciado en psicología, y en la entrevista de esta noche queríamos abordar un poco la temática y las aplicaciones que tiene un título de comienzo, por así decirlo, los equipos de emergencia. ¿Te parece que por ahí podemos desarrollar algo interesante con tu aporte, Andrés? Sí, claro. Bueno, en principio podríamos adelantar algunos conceptos sencillos, digamos, para hacerlo gráfico, aunque no lo son. Eso, empecemos por el comienzo. Vamos con el concepto de estrés. Yo generalmente utilizo para mi tarea un concepto del estrés que no tiene connotaciones ni positivas ni negativas. Entonces utilizo una definición de la Organización Mundial de la Salud que habla de que el estrés es el conjunto de reacciones fisiológicas que preparan al organismo para la acción. ¿Esto qué quiere decir? Que el estrés existe y que es Ujú. necesario para que nosotros podamos hacer, como en este momento, vos desde ese lugar, yo desde este lugar, habiéndonos preparados previamente, poniéndonos en acción para llevar Ajá, adelante una tarea. ¿Sí? Eso es estrés, en términos fisiológicos. claro. Después, obviamente, cuando entra el componente psicológico, empiezan a cambiar algunas cuestiones. ¿Sí? De todas maneras, hay algo interesante en la palabra estrés, en la etimología, en las raíces del estrés. A La palabra ver. estrés viene de un término de origen latín y de origen griego que es stringere, y que es interesante porque tiene aplicación práctica. Tiene una acepción que implica tensión y otra acepción que implica presión. Ah, Entonces, las dos vertientes. Muy interesante. imagínate que yo tuviese un arco para Sí, lanzar sí, una sí. flecha, si fuese por el lado de la tensión, y quisiera lanzar esa flecha y simplemente apoyase la flecha sobre el arco y la soltase. La flecha se caería, ¿sí? Porque no hay estrés, no hay tensión. Por lo tanto, yo tengo que empezar a tensionar hasta un punto en que yo considere que es óptimo y pueda lanzar la flecha y practicar puntería. ¿Sí? El tema es que si yo empiezo a tensar de manera indefinida, indeterminada, Ujú. algún elemento del arco va a ceder. Bien, eso también ocurre con nuestro organismo. Cuando nosotros imprimimos demasiada tensión, ¿sí? Sí, Aquella que no podemos ya soportar y afrontar, empiezan a ocurrir ciertos desajustes en nuestro organismo psicofísico. ¿Sí? Por el otro lado, yo te decía que también tenía la acepción de presión. es cierto, sí. Entonces, del mismo modo, podríamos tomar como ejemplo un globo desinflado y empezamos a meter aire para que tome forma. Y finalmente, una vez que toma forma, nosotros podríamos también, como el arco, seguir metiendo aire Ujú. y provocar la explosión de ese globo. Pero, a diferencia del arco, yo puedo tener muy bien inflado un globo y si yo lo tomo entre mis manos y empiezo a presionar, también podría reventarlo. Quiere Claro. decir que en ese caso la presión puede ser interna y puede ser externa. Bueno, qué interesante digamos, el formato que estás apelando para contarnos este tema, el estrés y los equipos de emergencia, con esta figura del arco, con esta figura del globo, digamos, eso es lo básico para introducirnos. Ahora,
¿Hay tipos de estrés diferentes? ¿Hay algunas formas de clasificación? Digamos, ¿con qué herramientas vos aplicás todo esto en la realidad, digamos, con los equipos de emergencia? Porque tenés una buena experiencia práctica en tal sentido. Sí, bueno, mira, en la bibliografía acerca del estrés, en la bibliografía y artículos científicos, siempre te vas a Ajá. encontrar con referencias acerca del distrés y el eutrés. El Mm, eutrés, en principio, es el estrés saludable, aquel que te permite ponerte en acción para lograr algún objetivo, alguna meta, sobrevivir. mm, Por el otro lado, tenés el distrés, que es el estrés no saludable, aquel que es ese acumulativo, que es dañino, ¿sí? Pero al mismo tiempo tenés una clasificación, que son de las que utilizan los equipos de emergencia, ujú. que es la del estrés agudo y la del estrés crónico, ¿sí? La del estrés agudo, que pone en funcionamiento el organismo cuando hay situaciones de emergencia. Claro. Y la del estrés crónico, cuando empezás a entrar en las distintas fases que tiene el estrés crónico, que son las de alarma, resistencia y agotamiento finalmente, si no se logra cubrir esa demanda que se está exigiendo. Ahora, la del estrés agudo es propia de las intervenciones, es decir, cuando se va a implicar el equipo en una intervención, ¿sí? Eso es lo que funciona en cada integrante del equipo, que es el estrés agudo, es decir, el organismo Claro, puesto en emergencia, sí. ¿sí? Ahora, por el otro lado, el estrés crónico generalmente se asocia a ámbitos laborales, es decir, cuando no se puede cubrir la demanda de la que Sí. se trata. Por ejemplo, en términos organizacionales, se habla de que uno tiene que saber hacer, Mm, tiene que poder hacer y tiene que ujú, querer hacer. ujú, Entonces, si vos estás en una organización en donde te faltan recursos, donde no tenés poder de decisión, donde todo se hace un obstáculo para llevar adelante tu tarea, que ya de por sí es muy comprometida, eso puede ponerte en un lugar en el que te puede generar un estrés crónico. ajá. Bueno, Entonces, esos dos elementos, esos dos sí, tipos sí, de estrés sí. son los que trabajan permanentemente los equipos. Y en estos dos tipos de estrés, ¿cómo funciona el punto del entrenamiento? Digamos, yo integrante de algún equipo de emergencia o de primera respuesta, yo el caso cuando tuve que ir al terremoto de Chile como miembro de un DART de OFDA en ese momento, que íbamos obviamente a terreno, salí de Santiago a la mañana siguiente de haber llegado, íbamos conduciendo un tren con camionetas de 4x4 y con una ruta que habíamos visto en el mapa en principio, pero no sabíamos cómo estaba, y con la misión de recorrer e informar a ver el estado de esa ruta hasta que llegábamos cerca de la costa, a unos kilómetros al norte de Concepción. Digamos, yo creo que acá vos estás también la referencia que yo hice al comienzo, digamos, de que esto comprende tanto al safety como al security. Entonces, estos tipos, digamos, y estas etapas, ¿cómo se manifiestan? ¿Cómo lo podés, digamos, describir? Bueno, en realidad lo que los equipos necesitan en general para hacerlo de alguna manera de carácter universal, después cada equipo tiene sus características, ¿sí? Eso sí. No es lo mismo un equipo de emergencistas de paramédicos que un equipo de bomberos, rescatistas, que un equipo de una unidad SWAT policial, ¿sí? Claro, mirá, en el equipo ese que integrábamos en el DAR, nosotros teníamos en ese momento la participación de unos colegas chilenos que nosotros no nos conocíamos de antes y que sin embargo íbamos a tener que trabajar unos cuantos días, probablemente algunas semanas, en terreno, y nos íbamos conociendo en el viaje. Es decir, una variante no era que era un grupo que ya venía, que nos conocíamos, que estábamos... Si bien todos teníamos una cierta capacidad, alguno con un expertise en algún punto más concreto sobre el despliegue a terreno de un equipo de asistencia, bueno, la cosa era diferente. Ya te digo, la mitad de la gente que íbamos en esa mini caravana
no nos conocíamos desde antes, nos habíamos conocido un rato antes de la partida. Mira, yo creo que lo principal cuando uno habla de equipos de emergencia, sea de la naturaleza que sea, como te dije hace Sí. un momento, uno tiene que pensar, por supuesto, en la selección, es decir, no Ujú. cualquiera puede integrar un equipo de emergencia, en la capacitación continua y en la contención. Ajá. Es decir, dependiendo del equipo de que se trate, a veces se hace difícil. ¿En qué sentido? En que depende de la cultura organizacional de la que estemos hablando, a veces hace mella el hecho de que consideren que hay ciertos estereotipos de integrantes de equipos de emergencia. Por ejemplo, Sí, un oficial sí, de sí. policía podría sentir que está poniendo su vulnerabilidad sobre la mesa, Ujú. que se siente angustiado después de una intervención. Y eso, según su creencia, podría no ser bueno. Ujú. ¿Está bien? Pero bueno, Sí. ese tipo de trabajos, ese tipo de tareas y ese tipo de integrantes con esas características son las que hay que trabajar mucho, porque todos en definitiva somos seres humanos. No hay manera de que una intervención no te afecte. Después vamos a ver cómo te afecta. A vos Claro. te afectará de una manera, a mí de otra. Algunos van a tener manifestaciones más sintomáticas, otros no. Algunos tendrán de una calidad y otros de otra. Pero yo te diría que básicamente en los equipos lo primero, lo primordial, por lo menos desde mi óptica y mi práctica, Ujú. primero que cada hombre o mujer integrante de un equipo se conozca a sí mismo. Y luego que se interese por conocer a los compañeros que integran ese equipo. ¿Por qué te digo esto? Porque en la medida en Ajá. que yo los conozca, que yo me interese, no necesariamente esto quiere decir que vos te hagas amigo para toda la vida. Si lo haces, Sí, sí, mejor. no. Pero Pero estar digo, interesado en el otro, sí, sí. conocerlo porque es la única manera en que yo pueda saber si un día esta persona está más nerviosa que antes, si Mm, está más desatenta, si está más descuidada. Y entonces eso tiene que ser información para mí, para poder saber si esa persona ese día está para salir a operar o no. claro. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde se juega el trabajo ya no del equipo afuera, sino del grupo humano adentro. Ajá. Es decir, te pongo un ejemplo del más sencillo. Yo no soy psicólogo de deportes, pero hay algo que es bastante notorio y que lo mencionan habitualmente. A ver. Un equipo de fútbol de elite, Sí. probablemente lo pones en la cancha, le vendás los ojos y juegan de memoria. ¿Sí? Son Ujú. brillantes. Salen de la cancha y nadie se habla. ¿Por qué? Porque uno tiene un contrato más grande que el otro, porque a uno lo Ah, está sponsoreando una marca que antes me sponsoreaba a mí. sí, Entonces, como sí. grupo humano, nadie se interesa por el resto. ¿Sí? Ujú. Quizás ellos se puedan dar ese lujo, porque después entran a la cancha, hacen el trabajo que tienen que hacer y las cosas que están en juego no son más que fama y plata, si querés. En Ajá. el caso de los equipos de emergencia, lo que está en juego es mucho más grande. Son lesiones para el propio equipo, Sí. puede ser la muerte, ¿sí? Ujú. En el caso de las unidades policiales podría ser también estar privado de su libertad. Entonces, los errores que se cometen y las cosas que se ponen en juego son mucho más grandes que las deportivas. Pero sin embargo, lo que te digo es esto, que los equipos de trabajo, cuando funcionan como equipo afuera, Sí, sí. necesariamente, según mi óptica, tienen que tener una vivencia como grupo de solidaridad, de acompañamiento, de conocimiento mutuo, porque eso va a generar lazos de confianza mucho mayores. Bueno, sí, es un punto clave, sin ninguna duda. Eso se da a veces, en el caso de la experiencia mía, estaba repasando mentalmente todos estos puntos que vos dabas del tema
y me acuerdo también esas listitas habitualmente que circulan, digamos, que le asignaba un puntaje a cada situación y si vos sumabas estabas con un estresazo de Padre y Señor Nuestro. Bueno, nosotros desplazándonos fuera de nuestro lugar de residencia, con la atención de un cierto grado de aproximación a determinados peligros, réplicas del terremoto y todo lo demás, sin saber dónde íbamos a estar alojados y encima compartiendo las actividades laborales concretas con gente que no conocíamos hasta ese momento. Obviamente los 2 o 3 primeros días y encima llegar a una determinada ubicación geográfica a la que yo no conocía, con todo lo novedoso de lo que vos vas viendo, oyendo e incluso oliendo. Incluso llegamos bajo la lluvia en un terreno que yo no conocía a la noche. La verdad que fue bastante complicado, digamos, el último tramo, una vez que nos desviamos de la carretera, la que va para el sur en Chile, la 5, en Talca ya entramos a desviarnos para la costa. Sí, hay una serie de factores en todo esto muy entrelazados y ahí tiene que jugar mucho, digamos, no solo la posición, sino esa sintonía fina que tiene que hacer la persona profesional y técnicamente habilitada, como es el caso tuyo, para este manejo con el equipo de emergencia, porque cada uno va a ser una situación única e irrepetible. Incluso el mismo equipo de emergencia con habituales operaciones, digamos, en terreno, en el caso de desastres y demás, nunca la situación se va a repetir, es decir, que vos no podés estar siempre, no, mirá, apelo a mi experiencia, tal lado, siempre vas a tener que recrear todos los tipos de estrés, los principios que vas a aplicar y toda la mecánica que necesitas profesionalmente desplegar, eso va a ser siempre cambiante en toda situación. Vaya qué desafío, pero qué riqueza también de experiencia, ¿no? Pensá que hablar de estrés es siempre hablar de psico-neuro-inmuno-endocrinología. Por Es favor, todo. repetilo. Eso me encanta. A ver, repetilo, por favor. Hablar de estrés es hablar de psico-neuro-inmuno-endocrinología, porque va a estar implicado lo psicológico, lo Claro. neurológico, lo inmunológico y lo endocrinológico a partir de nuestras glándulas, nuestras hormonas. Sí, sí, Entonces, sí. es tan complejo hablar de estrés, porque eso a su vez lo tenés que ajustar a cada individuo que es único e irrepetible. Sin duda. Sí. Y un dato más, no es lo mismo ser emergencista de los 20 a los 30, de los 30 a los 40 o de los 40 a los 50. No es lo mismo ser emergencista soltero sin hijos que con familia. Sí, sí, Digamos, sí. todo va variando. Entonces, nada se lo puede fijar de manera inalterable. Claro. Todo tiene una dinámica propia. Bueno, ahí hay unos desafíos profesionales en cierto sentido fenomenales. La verdad que es apasionante la profesión tuya y en este campo de especialización, Andrés. Así que eh, refrescanos un poquito, digamos, esa clasificación básica que hiciste al comienzo, de los tipos de estrés y contanos así alguna aplicación, digamos, que tengas a mano y luego sí ya vamos cerrando el programa. Mirá, en general cuando, por ejemplo, para darte alguna, gráficamente algún tipo de caso trabajado, por ejemplo, Ujú. las personas cuando atraviesa el emergencista que atraviesa una situación de estrés agudo, es decir, de intervenciones, ¿sí?, que han impactado, que han roto con la continuidad, digamos, de su armonía psíquica, y que Ujú. empieza a tener algunas posibles manifestaciones sintomáticas, se trabaja ahí sintomatología, es decir, se evalúa sintomatología o criterios sintomatológicos de estrés agudo en Ajá. función de una orientación bibliográfica que es el DSM-5, es decir, el manual de Sí, estadístico y de trastornos mentales americanos. sí, el DSM lo Eh, conozco. la realidad es que nada es 100%
garantizado que una persona que ha tenido un seguimiento y que no tiene manifestaciones de estrés agudo en los términos temporales que da el DSM-5, tiene asegurado que no va a tener un estrés postraumático. Eso no lo sabe nadie. A veces pasa un año después, 2 años después, 3 años después, que por otro evento termina disparando el anterior. Claro. Pero, por eso te digo que trabajar el antes, el durante y el después es sumamente importante, y es muy difícil el trabajo del profesional de la salud mental con los equipos. ¿Por qué? Porque nosotros somos, por lo menos los occidentales, como seres humanos, necesitamos ver para creer. Sí. Y en términos de estrés, ¿sí?, no hay nada para mostrarle a veces, a pesar de que hay estudios científicos y evidencia científica desde hace muchos años, pero la gente a veces espera ver algo malo para empezar a trabajar. Y la verdad es que en términos de estrés hay mucho para trabajar previamente, ¿sí?, en términos de prevención y de gestión del estrés, que te va a facilitar mucho la tarea durante y probablemente luego de una intervención, justamente para tratar de amortiguar cualquiera de esas situaciones que son disruptivas y que impactan en cualquier ser humano. Que en realidad uno se queda básicamente con este último aspecto, algo a ver cómo contenemos, ¿no es cierto?, para que eso no se transforme en un estrés postraumático, digamos, una cosa así, pero lo que referías recién, que tiene conexión con el imaginario de las poblaciones que están expuestas a determinados riesgos, que en muchos casos, de acuerdo a esa percepción del riesgo, va a ser una condición de viabilidad o no de determinadas estrategias para trabajar en la reducción del riesgo de desastres en una determinada ubicación y con una determinada comunidad. Eso es un punto que a veces no se suele tener tan presente. La forma que vos lo estabas contando, realmente ahora me permite ubicar un poco mejor todas las potencialidades que tiene la asistencia de profesionales con tu perfil técnico y de base profesional para el trabajo con los equipos de emergencia. La verdad que el campo es mucho más amplio de lo que uno al principio puede suponer, ¿viste? Porque hay mucho dando vuelta, ¿no es cierto?, con el tema del estrés, y ya lo siempre se empezó con el tema de los bomberos y demás, y sí, y se habla de primeros auxilios emocionales y distintas variantes y todo, pero acá, Andrés, nos estás presentando un encuadre sumamente interesante y que revela la complejidad y a la vez la riqueza que tiene este campo, ¿no? La verdad que estoy disfrutando mucho de esta entrevista realmente. Ya, yo Así que como para que quede, digamos, de esta sí, charla, digamos, unos puntos claves, explayate en unos puntos claves sobre el estrés y los equipos de emergencia. es lo que te había planteado en el transcurso de la charla. Fundamentalmente es selección, capacitación Sí. y contención, asistencia y contención de esos equipos. Ajá. Para mí, esos 3 ejes son fundamentales para que los equipos tengan una vida personal y profesional lo más saludable posible, y que Claro. puedan seguir ejerciendo su tarea Sí, ese es el punto. de manera óptima, no solamente en el terreno profesional, sino que sirva en el ámbito personal. Claro. Sí, no por cumplir con determinada misión que tiene el equipo profesionalmente convocado, entrenado, digamos, y en cierta medida mal o bien contenido, después no redunde en que a vos, cada integrante del equipo tomado en forma individual, haya, digamos, perdido o esté lesionado, entre comillas, o se me presente alguien digamos, que no es el mismo que entró al equipo. Es decir, yo pienso que en cuanto a lo que es la persona en sí misma, estuviste en un equipo de emergencia con determinadas condiciones, entraste, por lo menos salí de la misma manera con la que entraste.
quizás mejor, pero nunca mal, o con los temas, como decías hace un ratito. A lo mejor hace algo de 2 años, se te dispara ahora y recién entonces eh, eh, se Sí, sí, hay rebobina que toda la cuidar, hay situación que y te cuidar lleva a una mucho. serie de problemas en las áreas que vos mencionaste. Hay que cuidar mucho a los equipos de emergencia, a los integrantes de los equipos de emergencia. Claramente. Es cierto. Esa es una recomendación clave. Hay que cuidar a los integrantes de los equipos de emergencia, y hoy en día que la sociedad está no solo complicada, sino la situación habitualmente ya de por sí nos presenta desafíos e inconvenientes, más a los que están trabajando, digamos, como integrantes de equipos de emergencia. Andrés, bueno, se nos está terminando el programa. La última reflexión de tu parte y tu despedida con la audiencia de Interfase. Bueno, la verdad es que pensar siempre al integrante del equipo de emergencia como un ser humano, con todas sus fortalezas, pero también con sus vulnerabilidades. Mm, Y trabajarlo desde ahí, considerarlo desde ahí, y que las misiones que tienen no son para nada sencillas y que tenemos que preservarlo en todo lo que nosotros podamos hacer con ese hombre o mujer. perfecto, más redondito imposible. Bueno, estimada audiencia de Interfase, hemos tenido el gran gusto de entrevistar al licenciado en psicología Andrés Cubillas. Realmente el tema es sumamente interesante, desafiante en todos aspectos, así que Andrés, ya te extiendo una invitación para más adelante. En otra ocasión te convocaremos para seguir abordando esta temática. A todos ustedes, muchas gracias por seguir a Interfase, el programa que hacemos junto al compañero Ricardo Nievas, y a toda la gente de Canal 22, muchas gracias por el apoyo de siempre. Muy buenas noches y hasta un próximo programa de Interfase.